de Hacienda y Sector Público. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿qué mecanismos de control se mantienen sobre los órganos de contratación del Principado respecto de la figura conocida como fraccionamiento de contratos? Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, está en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, como sabe, existen diferentes instrumentos y tipos de niveles y tipos de control que se van produciendo en diferentes momentos del proceso de contratación y también por diferentes instancias. Existe un control previo y a posteriori realizado por los órganos de contratación del Principado de Asturias y por la Intervención General del Principado de Asturias y un control externo y a posteriori que realiza además la Sindicatura de Cuentas. Dentro de lo que es el control interno, un primer control lo realizan lo que son los órganos de contratación. Son ellos los primeros que tienen que velar por la legalidad de los contratos. Son esos órganos los que conocen el objeto material del contrato y los que han de justificar junto con los servicios de contratación y las oficinas presupuestarias la necesidad de ese contrato. El control por parte de la Intervención General se realiza, como sabe, también a través de tres modalidades, que es la fiscalización previa, el control financiero permanente y la auditoría. La fiscalización previa es sobre los contratos mayores, no sobre los contratos menores, tarea que, por otra parte, sería inabarcable y, además, poco eficiente. En cuanto al control financiero permanente y la auditoría, son controles que se realizan a posteriori. Y estos mecanismos de control se están mejorando y se están complementando con otras actuaciones en el campo de la transparencia, dentro de lo que es también las mejoras en la contratación centralizada y por medidas específicas que se incluyen, como digo, de manera específica en los planes anuales de los planes anuales de auditoría y en el control financiero permanente. Y a ese detalle me referiré, si no le importa, en mi segunda respuesta. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Fernández Bartolomé, tiene la palabra. Gracias, señora consejera. Mire, la verdad es que nosotros, por un lado, estamos preocupados y, por otro lado, tenemos un problema de fe. Estamos un poco descreídos. Tengo aquí el periódico de hoy, que es un periódico, iba a decir doloroso en algunas de sus noticias, pero también muy revelador sobre lo que ha pasado. Y quiero referirme un poco a lo que ha pasado, pero sobre todo para hablar del presente y también para hablar del futuro. Usted sabe que muchos de los mayores agujeros de control que se descubrieron durante la Comisión de Investigación del caso Mareda tienen que ver con la contratación menor. Había procedimientos en donde se incluían facturas falsas, con el objetivo de consumir créditos presupuestarios, en muchos casos asociados a lo mejor al último mes del año, y fraccionamientos para esquivar determinado tipo de controles. Por lo tanto, esta práctica podemos considerar, viendo al pasado, que ha sido habitual. De hecho, hay un exconsejero que aquí, en sede parlamentaria, dijo que era una práctica habitual en el Principado de Asturias. Usted probablemente me dirá que, respecto a la Consejería de Educación, y efectivamente es verdad, se realizó una instrucción en el año 2013 sobre contratos menores, una instrucción que pone la fortaleza en los mecanismos previos. Quizás una característica, supongo que usted convendrá conmigo, es que toda inspección buena siempre es a posteriori. Siempre es a posteriori. Es más, en muchas ocasiones, demasiados controles previos lo que significan es que hay problemas a la hora de tener la agilidad suficiente por parte de la Administración pública. De hecho, en la Consejería de Educación, por el tipo de obras y por el tipo de situación que tiene respecto a obras en los colegios, por el tipo de los periodos vocacionales, etcétera, ha sufrido algunas de estas disfunciones. Pero sigo con las consideraciones. Respecto a la transparencia, supongo que usted nos estará refiriendo a el portal en donde se publican los contratos menores, porque entre nosotros, señora consejera, informáticamente es el paleolítico. No hay manera. Estamos acostumbrados ya. También, en el caso de la Comisión de las listas de espera, nos ha llegado la información en papel. Estamos en la era de las máquinas. Hay que dar una información que puedan tratar las máquinas y no el ojo humano. Por tanto, es verdad que ya existe ese portal, pero el otro día se aprobó una PNL sobre innovación en las administraciones públicas. Vaya, este es un campo en donde podemos innovar muchísimo, porque el portal
es muy pobre. Mire, hoy hay unas declaraciones que se hicieron ayer en el caso Marea que yo quiero someter a su consideración si realmente en estos momentos pueda estar pasando algo de esto. Por ejemplo, las declaraciones del exinterventor delegado de la Consejería de Cultura, que declaraba: yo desde que estoy en 2002 siempre hemos hecho los mismos controles respecto a si había notado que durante esos años había habido relajación. Siempre hemos hecho los mismos controles. Y otra funcionaria, Begoña Fernández, en el mismo periódico, dice, bueno, en el juicio, dice: nosotros no teníamos manera de comprobar si las licitadoras pertenecían al mismo grupo. ¿Qué queremos nosotros saber? Lo que queremos saber es si en estos momentos, y esa es la pregunta que me gustaría que me contestara con toda claridad, ¿se ha acabado con la práctica de fraccionamiento de contratos en la Administración pública como manera de eludir controles? En toda la Administración pública, en los organismos autónomos, en todo lo que maneja de dinero público. Si esta práctica, la práctica de fraccionamiento, se ha terminado con ella. Porque, de alguna manera, necesitamos recuperar la confianza y necesitamos recuperar la autoestima. Y este tipo, en fin, lo que está saliendo en prensa realmente nos enfrenta a que los mecanismos de control ante procesos y procedimientos de lo más chusquero, sin presuponer la culpabilidad de nadie, denotan un problema serio en el Principado. Voy a repetirle claramente la pregunta. ¿Se ha acabado con la práctica del fraccionamiento de contratos como manera de eludir controles en la Administración del Principado de Asturias? ¿Sí o no? Gracias. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señora consejera, tiene la palabra. ¿Sí o no? No estamos en un juicio, ¿no? ¿Sí o no? No. A ver, se ha acabado. Mire, se ponen todos los instrumentos y se está avanzando en mejoras continuas de los procesos. Porque todo el mundo entiende que el control es importante para dar seguridad jurídica a todo lo que es la tramitación administrativa. Por lo tanto, si me pregunta si se está acabando, se han impulsado iniciativas y medidas de manera continuada para mejorar los procesos. Y tanto los informes de la Sindicatura de Cuentas como los informes que realiza la Intervención General, por mucho que se empeñen, se han ido adaptando recomendaciones en materia de contratación, que lo reconoce el propio síndico, y también en las conclusiones y observaciones que realiza la propia Intervención General, con el objetivo de mejorar esos procesos. Y no solamente es importante el control a posteriori, también es importante el control previo. El control previo, que haya una separación de funciones. Y me dice, me va a decir que hay una instrucción, entonces no le puedo decir ni que hay una instrucción, le voy a decir las mejoras, porque yo creo que al final de lo que se trata es de saber qué medidas se han ido impulsando para que no se produzcan ningún tipo de irregularidad o que se minimice las irregularidades, la tramitación irregular de la contratación, que eso no significa que se haga mal a sabiendas de que se hace mal. Que muchas veces los procesos, muchas cosas se detectan después y simplemente lo que significa es, oye, esto no se puede hacer así, puede generar esta distorsión y hay que mejorarlo. Y eso es en lo que estamos trabajando todos, en la mejora continua de la Administración pública. Como decía, sí que se han elaborado instrucciones de las Secretarías Generales Técnicas, no solamente de Educación, sino de todas las Secretarías Técnicas, para aumentar ese control interno. Son instrucciones sobre contratos menores, gastos periódicos y demás de tracto sucesivo. Lo que se trata es de controlar especialmente el objeto del contrato y la necesidad de satisfacer y que ambas cosas queden perfectamente definidas. Se han separado las funciones de autorización y gestión de los contratos que corresponden a las direcciones generales del control en un primer nivel que corresponde a las secretarías generales técnicas. Se ha implantado el registro de contratos. Se ha dado mayor y máxima transparencia, que hacía referencia en su primera intervención, a los contratos menores y a los negociados sin publicidad, a través del portal de transparencia. Todos los órganos de contratación de la Administración pública, de sus organismos autónomos y demás entidades integrantes del sector público autonómico tienen que publicar trimestralmente los contratos menores de más de 5.000 euros. Se han incluido en los planes, o se están incluyendo en los planes anuales de auditoría, la revisión específica por muestreo de los contratos menores. Y
se puso en marcha, y el otro día tuvimos ocasión de comentarlo cuando se habló de la cuenta general de 2014, se ha puesto en marcha, se dio un impulso importante a la contratación centralizada mediante el decreto que permite unificar en una única norma lo que es la contratación centralizada, el registro de contratos y también el registro de licitadores. Con esta normativa no solo pretendemos controlar la racionalización y el control del gasto, sino también tener un mayor control, información y transparencia sobre los contratos que se realizan en la Administración del Principado de Asturias. ¿Y qué se tuvo en cuenta? A lo que hacía antes referencia para la elaboración de ese decreto, pues las conclusiones que se sacaron aquí en la Comisión de Investigación del caso Marea, la normativa, naturalmente, y la doctrina existente en la materia, y las resoluciones de esta Cámara donde se instaba a que se crease una única central de compras. Ya se ha procedido en este momento a adjudicar el acuerdo marco de servicios postales y telegráficos. También se concluye que hay que hacer uno para material de oficina no inventariable y, como les decía en aquella comisión, se trabaja en el seguro de vehículos, suministro de carburante de vehículos, suministro de gas natural y suministro de energía eléctrica. Y lo que se trata además con el registro de contratos es tener un único sistema de información donde pueda dar toda la estadística, una información veraz y completa sobre los contratos tramitados por los órganos de contratación, porque en ese registro de contratos, que estarán todos centralizados, estarán computados todos los contratos de más de 5.000 euros. Y yo vuelvo a repetirle, creo que lo mejor para evitar que exista o que se puedan producir ese fraccionamiento de contratos es justamente que cada día en los procedimientos se vayan mejorando, y cuando se detecten que se puedan producir distorsiones, todos trabajemos desde el propio Parlamento, desde la sindicatura y desde la intervención general para modificarlo. En el ánimo del Gobierno está, y seguramente que en el ánimo de esta Cámara también, pero es la única forma de evitar, como digo, que se puedan producir este tipo, mejorando los procedimientos cada día, que es la mejora de la Administración. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, en este caso del Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Don Enrique López Hernández formula la pregunta al Consejo de Gobierno. Señoría, tiene la palabra.